Bueno, mi nombre es Daniel, yo soy de Argentina, de la provincia de Entre Ríos. Soy un empleado de comercio, vivo de eso, y en mi tiempo libre hacía fútbol. Ahora, desde que comenzó la pandemia, he dejado de jugar. Yo comencé en el trading en septiembre del 2020, el año pasado. No sabía absolutamente nada. Conocí al instituto NIW, Professional Traders. Así que comencé un curso con ellos, comencé a estudiar y ahí fue donde me inicié. Sí, comencé a operar en simulado en octubre, noviembre más o menos. Y bueno, en el mes de diciembre arranqué con una prueba de fondeo y bueno, arranqué en septiembre, eso fue lo que hice y comencé operando en el Nasdaq, futuros del Nasdaq y bueno, hoy día opero también futuros del Nasdaq, del S&P y del Russell 2000, eso es lo que estoy operando actualmente. No, la estrategia que trabajamos es con dos estrategias, ¿sí? Dos estrategias que tienen que ver con una media móvil de 200 y bueno, en base a eso trabajamos en que el precio se acerca a la media móvil y dependiendo del contexto, bueno, buscamos una cierta cantidad de puntos. Y la otra estrategia es tiene que ver con las ondas Elliott. He tenido sí varias operaciones complicadas, buenas y otras negativas, por supuesto, como a todo trader le debe pasar, sí, le pasa. Y bueno, las mejores entradas que he tenido ha sido ahora con la cuenta real, ¿sí? Luego de haber pasado la prueba. Y las operaciones negativas, bueno, que sigo cometiendo errores todavía. Fue una operación que la gestioné mal, la hice mal y todavía me estoy lamentando por eso, porque pude haber ganado el doble de lo que gané. Pero fue un poco de codicia, de ambición en el momento, quise ganar más todavía y salí ganando mucho menos de lo que hubiese podido ganar. Bueno, yo conocí el OneLab Mini a través del instituto donde estudié. También nos enseñaron que había empresas que financiaban a los traders que recién comenzaban, que no tenían el dinero para poder abrirse su propia cuenta. Entonces ellos nos recomendaron sobre todo la prueba de fondeo de Earn to Trade, ¿sí? La del Gauntlet Mini. Comencé a investigar y bueno, cuando estuve preparado tomé la decisión de hacer una prueba. La verdad que la atención que tienen ellos, atención al cliente, es muy buena, excelente. Las preguntas que les haces te las contestan rápido, te aclaran todas las dudas que tengas. Yo tuve un par de inconvenientes y me ayudaron en todo lo que pudieron. Hoy estoy con la cuenta real. Bueno, el Gauntlet tiene muchas ventajas también y ayuda mucho a los traders que recién comenzamos, que no tenemos el dinero para poder abrirnos una cuenta, eso sobre todas las cosas. Y yo ni ahí que tenía para abrirme una cuenta, para invertir en eso. Fue difícil, sí, fue difícil. Fue complicado más que nada controlar mis emociones, ¿sí? Al momento de perder dinero y querer recuperarlo, o al momento de ganar también y tener demasiada confianza y querer ganar más todavía. Sí, son emociones que uno tiene que saber controlar, tiene que seguir las reglas. Si se olvida de seguir las reglas, tranquilamente puede perder. Por eso son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta y tratar de estar tranquilo, relajado. Fue complicado para mí, arranqué en diciembre mi primera prueba de fondeo. Recuerdo que tuve que renovar la suscripción en el mes de enero porque había comenzado muy bien, pero terminé perdiendo también esa
esa cuenta. No recuerdo si por la prueba, por la pérdida diaria o por el drawdown. A todos sí les cuesta un poco, uno tiene que saber aprovechar también estas pruebas como un momento de aprendizaje, ¿sí? De aprender de los errores que uno comete. Mi principal consejo es la paciencia, que tengan paciencia para pasar la prueba, paciencia, no apurarse, no querer obtener todo ya rápido en el momento, porque no es así, que en este mundo uno tiene que tener mucha paciencia, tranquilidad, porque siempre va a haber pérdidas, pero de esas pérdidas saber que si uno sigue su plan, su estrategia, y es una estrategia ganadora, los resultados van a llegar solos. Ese es mi consejo y bueno, nada más.